Parte 2. Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el debate, titulado Respuesta del hermano Alexander Hell a las doctrinas de demonios predicadas por el católico romano, John Fall. Bueno, mis hermanos, voy a continuar la refutación, pero antes les informo que a este John Fall, que ha borrado todos sus audios de aquí, el muy cobarde, él fue a mi privado y me tiraron un listín de insultos, de amenazas, porque el tipo está reventando y el muy cobarde, como sabe que no va a poder refutarme, pero prefirió eliminar todos sus audios. Entonces a John Fall, como me tiene aquí el privado lleno de tonterías, pues simplemente lo bloqueé y le he restringido para siempre el chat de este grupo. De todos modos, yo tengo aquí los audios de John Fall y voy a continuar la refutación. Muy bien, pasemos a escuchar parte de los audios que este cobarde eliminó del chat. Porque es cobarde, él sabe que no iba a poder refutarme cuando yo abriera el chat para que él me respondiera a mí. Él sabe que no iba a poder decir nada para refutarme porque no puede. No puede. Entonces el muy cobarde eliminó sus audios, pero yo los tengo aquí. A mí ese tipo no se me va a escapar. Yo como quiera voy a continuar la refutación de todo lo que él envió. Pues bien, en estos audios que él eliminó del chat, aquí hay uno, que es el que sigue, donde él quiere continuar justificando que la Iglesia Católica la fundó Jesucristo. Oigan qué blasfemia. Decir que Jesucristo fundó una iglesia criminal, sodomita, asesina, eso es una asquerosa blasfemia. Porque la Iglesia Católica está totalmente y 100% en contra de todo lo que Jesucristo y sus apóstoles ordenaron doctrinalmente. Y aparte de estar en contra de eso, son criminales los jerarcas católicos romanos. Y entonces este tipo lo único que hace es acusarnos a nosotros de protestantes cuando él sabe que no somos protestantes y que la iglesia madre ramera de él es la peor de todas las sectas que se hacen pasar por cristianas. Es la madre de las rameras, como dice Apocalipsis 17. Por aquí les pongo parte del audio para que ustedes lo escuchen. Bueno, Alexander Hell, usted me pregunta eso de dónde salió eso de Roma, ¿no? Bueno, ya le fui explicando un poco ahí a pequeños rasgos, ¿verdad? Esa cuestión, la iglesia, Cristo fundó una iglesia, ¿verdad? Eso está clarísimo, ¿verdad? Algunas personas, el protestantismo dicen que no, otros dicen que sí. A mí me da gracia porque usted dijo que sí, que Cristo fundó una iglesia, sí fundó, y mientras otros que dicen que no. Entonces eso es parte del protestantismo, ¿verdad? Esa división de ideas, ¿verdad? Porque cada uno lo interpreta como mejor le convenga y o sea, digamos, el protestantismo es así como a mí me da la gana creer esto y punto y se acabó. O sea, usted tiene esa visión de que Cristo fundó una iglesia, pero yo no, o sea, ese es el protestantismo. Pero oiga lo que está diciendo este manipulador, señores, porque parece que los cristianos no tienen derecho a cuestionar, según él, no tienen derecho a cuestionar, que si un cristiano cuestiona y está en contra de alguna herejía que dice otro cristiano, eso es protestantismo. Oigan cómo es que manipulan las cosas esta gente. Entonces, mi creencia de que Jesucristo fundó una iglesia, pues eso es bíblico. Eso es bíblico. Yo por eso no tengo que ser protestante, como dices tú, pedazo de calumniador, hijo de Satanás. Que un cristiano reconozca, entienda y sepa que bíblicamente el Padre Celestial, Jesucristo y los apóstoles en conjunto fundaron la iglesia. Y por eso hay que ser protestante, por creer eso. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Lo que Jesucristo no fundó, sino que lo fundó el diablo, fue la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana. Esa no la fundó Jesucristo. Esa la fundó Satanás a través de Constantino. Y los otros dos emperadores que surgieron después en el año 380, como Valentiniano y Teodosio, que le dieron el poder al Papa de Roma, al Teodosio, al Dámaso, el poder de perseguir y matar a todos aquellos que renegaran de la Iglesia Católica.
¿Ves? Como lo dice la historia, y como tú no puedes refutar la historia, porque eso está grabado ya está en Wikipedia, eso está regado en todos lados. Ese edicto de Tesalónica, ya lo conoce medio mundo. Y ahí se plasma lo que son ustedes, criminales, asesinos y dictadores. Entonces, como tú sabes que no puedes refutar eso, eliminate los audios, y lo que haces tú en estos audios como quiera es lo mismo de siempre, de todo fanático católico. Decir que somos protestantes, sin serlo, claro, porque es una calumnia. Acusarnos de protestantes y acusarnos de herejía. Eso es lo único que saben hacer ustedes, pero refutarnos, imposible, varón. Usted no puede refutar a nadie aquí. Ahora continuemos escuchando este mismo audio. Cómo este sujeto quiere como insinuar que los cristianos que no tienen ningún derecho a opinar en contra de la doctrina católica romana. Que cualquiera que opine en contra de la Iglesia Católica Romana en sus doctrinas es un divisor. Un protestante y divisor. Es lo que está diciendo aquí este sujeto, y se pone a enumerar unas cuantas doctrinas como pretendiendo decir que nadie puede oponerse a la doctrina del catolicismo. Señores, y es que en el siglo XVIII, siglo XIX por ahí, se levantó una doctrina católica romana que reza de la siguiente manera: la infalibilidad papal. Óigase cuál es el tema. Infalibilidad papal. ¿Usted sabe lo que significa la palabra infalible? Infalible significa que todo lo que el Papa dice y hace es incuestionable, no importa lo que sea. O sea, fácilmente, bueno, por eso le llaman el Santo Padre, un título que tiene el Dios Padre, el Dios Todopoderoso. O sea, pusieron al Papa como el Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Óiganse cómo es el asunto, la infalibilidad papal. Y eso es prácticamente lo que está apoyando John Fall aquí, que nadie puede contradecir la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Como que ellos son infalibles, no importa lo que hagan o lo que digan. Son infalibles como quiera. Bueno, escuchen por ustedes mismos lo que dice este sujeto. Ese subjetivismo, ese relativismo en cuanto a opiniones respecto a Jesucristo, a la iglesia, a Dios, la vida, la muerte, el alma, todo es subjetivo, todo es opinable, digamos, en el protestantismo, todo ese desastre total que hizo Martín Lutero, digamos, y los reformadores protestantes desembocó precisamente en eso, ¿verdad? Usted me está diciendo a mí, Cristo fundó una iglesia, pero yo he escuchado protestantes decir que no, y usted es protestante también. Entonces eso es precisamente, ustedes vieron el video que yo les mandé. Bueno, ya ustedes pueden ver cómo es que va el corazón de este necio. Es la misma doctrina de la infalibilidad papal que se inventó los hijos de la gran ramera, que no importa lo que el Papa diga o haga, es incuestionable. Esa es la doctrina de la infalibilidad papal. Entonces, este tipo está diciendo aquí, pues lo que le vengo repitiendo, que cualquier persona que juzgue o esté en contra de alguna doctrina católica romana, pues para este sujeto es un protestante, un hereje, y quién sabe cuántas cosas más. Así va la cosa con este tipo de fanáticos de la gran ramera católica romana. Pero les repito, eso proviene, señores, de esa doctrina que se levantaron los papas católicos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que es la infalibilidad papal, algo que no enseña el Nuevo Testamento. Porque si existiera la supuesta infalibilidad papal y que los papas de Roma son secuencia de Pedros, entonces el apóstol Pablo nunca hubiera enfrentado cara a cara y en público al apóstol Pedro como hizo en el libro de Gálatas. Que incluso el apóstol Pablo le dijo a Pedro delante de todos: tú eres digno de condenar por estar judaizando la iglesia. ¿Ven ustedes cómo Pablo cuestionó a Pedro? Entonces Pablo, que era un protestante, John Fall, era un protestante de Lutero, ¿verdad? De Martín Lutero era el apóstol Pablo también. Mentiroso, barbarazo, criminal. Para que vean ustedes, hermanos, cómo están de ciegos
estos fanáticos del catolicismo romano. Muy bien, continuemos escuchando el audio de John Farr, donde él continúa diciendo que por yo decir, óigase bien, por yo decir que Jesucristo fundó una iglesia, ya por eso yo soy protestante. Porque otras personas dicen que él no fundó una iglesia. Y a mí qué me importa que otras personas digan que no. Vamos a ver. Que yo diga que sí, que fundó una iglesia, porque eso lo dice la Biblia. Y eso me hace protestante a mí. Pero escuchen por ustedes mismos, hermanos, que este tipo, para poder acusar, pues se agarra de cualquier tontería. Escuchen. Yo les mandé que el protestantismo es la nueva Torre de Babel. Pues vea esa confusión. Usted está diciendo que sí y otros dicen que no. Esa es la Torre de Babel, ¿verdad? La confusión que ustedes han traído al mundo. Pero bueno, voy con lo siguiente. Ahí está. Que nosotros debatamos, que nosotros cuestionemos, que nosotros juzguemos lo doctrinal. Él dice que eso es una Torre de Babel. Que eso es una Torre de Babel porque parece que el cristiano no puede cuestionar. Doctrinalmente no puede cuestionar, sino que tiene que tragarse todo lo que los jerarcas católicos romanos inventaron. Tragárselo sin cuestionar. Pero fíjense que eso está plasmado en el edicto de Tesalónica que yo le leí anteriormente. Que cualquiera que se levante en contra de la Iglesia Católica será tratado como loco y hereje y será perseguido. ¿Por quiénes? Por los jerarcas católicos. Ese poder lo dieron los emperadores de Roma al obispo Dámaso de Roma. ¿Ven ustedes de dónde que nace este tipo de mentalidad? De que nadie puede cuestionar la Iglesia Católica Romana. ¿Ven? Y miren cómo este sujeto, John Farr, al pie de la letra, y como buen hijo de la gran ramera que es, obedece a ciegas lo que le impusieron sus líderes. Bien, continuemos escuchando aquí los audios de John Farr. Escuchen. Ya les voy a poner un ejemplo de por qué uno no se puede tomar a la ligera las cosas. Digamos que yo estoy aquí en una conversación con Alexander Hell y conmigo, digamos, usted y yo, Alexander y yo tenemos una conversación, vemos qué tipo de cosas tenemos nosotros en común, ¿verdad? Que podría ser que muchas cosas las tenemos en común. Por ejemplo, no sé, bueno, yo como le digo, yo me imagino que usted debe ser pentecostal. Ahí está el problema. Yo no soy pentecostal. Tú te puedes imaginar lo que tú quieras, John Farr, pero yo no soy lo que a ti te da la gana. Yo soy cristiano. Como se conoció a los discípulos de Jesús en el siglo I en la iglesia de Antioquía. Cristianos, óigase bien, cristianos, con ese nombre me basta y me sobra. Me conformo con que me digan cristiano, porque así se le llamó a los discípulos en el siglo I. En el siglo I no se le llamó evangélico pentecostal a nadie, a ningún cristiano, mucho menos católico romano, ni luterano, ni testigo de Jehová, ni adventista del séptimo día, ni bautista, ni nada de esas tonterías. Simplemente somos cristianos, aunque te reviente y te duela, católico romano. Y dice John Farr que él va a ver si nosotros tenemos algunas cosas en común. Pero ¿cómo que tenemos tú y yo cosas en común? Usted ha perdido el juicio. Usted es apoyador de criminales, de pedófilos, de sodomitas, de ladrones, de asesinos. Esos son los jerarcas del catolicismo. ¿Cómo usted y yo vamos a tener cosas en común? Usted se ha vuelto loco. Si yo no puedo apoyar a ninguno de esos criminales como lo haces tú. Bueno, escuchemos lo que dice John Farr aquí. Pentecostal habría que ver si usted es trinitario o unicitario, ¿verdad? Entonces, si usted es trinitario, ¿verdad? Ya tenemos algo en común. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted es unicitario, entonces ya vamos a tener que empezar a ver problemas entre nosotros. Entonces, si usted... Óigase esto. Él dice que si nosotros, o sea que si yo fuera trinitario, tuviera algo en común con él. Y es cierto.
Es cierto, las iglesias trinitarias son hijas de la gran ramera católica romana. Eso es cierto. Porque una de las doctrinas principales del catolicismo y más mentirosa doctrina es el trinitarismo. La Biblia no enseña el trinitarismo en ninguna parte. Por eso John Fall con mucha razón dice que los trinitarios, aunque sean protestantes o evangélicos, tienen algo en común con la Iglesia Católica Romana. Y es la doctrina del trinitarismo, que evidentemente no es bíblica. Por eso la tiene el catolicismo romano, porque es una iglesia idólatra a lo sumo. E idolatra a un Dios falso, que es el Dios trino, algo que no existe en la Biblia. Por tanto, repito, toda iglesia, cualquiera que sea, denominación que sea trinitaria, tiene parentesco, es hija de la gran ramera católica romana. Entonces, él dice también aquí el John Fall que si yo fuera unicitario, entonces tendría problema con él. Óigase, lo que no sabe este John Fall es que el unicitarismo también tiene parentesco con el trinitarismo. Y el unicitarismo es tanto doctrina de demonios como también lo es el trinitarismo. Incluso el unicitarismo es una doctrina más demente que el mismo trinitarismo, que también es falso. Y yo le voy a demostrar por qué. Veamos cuál es la verdadera doctrina bíblica, John Fall. Porque yo no soy ni trinitario, ni tampoco unicitario. Yo solamente creo en la doctrina del Padre y del Hijo. Siendo el Padre el Dios supremo. No coigual a su Hijo, ni coeterno tampoco, sino el Dios supremo, superior a su Hijo. Son dos personas divinas, dos que no están fusionados en uno por si acaso, sino dos personas literales. Esa es la doctrina del Padre y el Hijo. Vamos a leer 2 de Juan, versos 9 al 10, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digan bienvenidos. ¿Ves, John Fall, cuál es la verdadera doctrina cristiana? La doctrina del Padre y el Hijo. No es la doctrina trinitaria, tampoco la unitaria, mucho menos la unicitaria, y mucho menos la titiana, sino la doctrina del Padre y el Hijo. Y quien venga a nosotros y no trae la doctrina del Padre y el Hijo, ni siquiera lo recibamos, aconseja el apóstol Juan. ¿Qué enseñó Jesucristo? Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, o sea el Padre, crean también en mí. Son dos personas, porque el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es el poder de lo alto, el poder de Dios, el poder del Altísimo. Que Dios el Padre comparte ese poder con su Hijo, y su Hijo Jesucristo lo comparte con todos los creyentes. Un poder, el Espíritu Santo, no una persona. Entonces no hay nada en la Biblia que diga la mentira que dice el credo de Atanasio, un credo católico trinitario, católico romano, el credo de Atanasio, que dice que para poder ser salvo hay que creer en la Trinidad. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Juan 17, verso 3. ¿Qué dice Jesucristo ahí? Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Dos personas divinas. ¿Ves? Esa es la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. En eso consiste la verdadera doctrina cristiana. Por tanto, John Fall, yo no tengo ningún tipo de parentesco con tu madre ramera Iglesia Católica Romana. Yo no soy trinitario y tampoco unicitario. Continuemos pues escuchando aquí los audios que ha borrado John Fall. Oigan lo que él dice. Usted, Alexander Hell, que me imagino que es pentecostal, como le digo, y yo católico. Entonces, yo prefiero mantenerme como lejos de la cancha y yo empiezo a hacerle preguntas a todos ustedes. Y les digo, bueno, ¿qué piensa usted sobre el infierno? Unos me dirán que sí, otros que no. Oigan la pregunta de este tipo. ¿Qué pienso yo del infierno? O sea, si tú me preguntas así, pues yo te podría responder que no pienso nada, porque ¿qué es el infierno? Ahora, si tú me dices a mí, ¿está el infierno en la Biblia? Ahí yo te respondería que no. Que no, eso no existe en las Sagradas Escrituras. Un lugar de tormentos eternos, llamado infierno, eso no existe en la Biblia. En primer lugar,
La palabra infernum es latina. La Biblia en sus originales no se escribió en latín. Se escribió el Antiguo Testamento en arameo y hebreo y el Nuevo Testamento en griego koiné. No hay nada en latín en los originales de la Biblia. Entonces, ¿qué hace la palabra infernum en la Biblia? Una manipulación de las traducciones católicas romanas, comenzando con la Vulgata Latina de Jerónimo, que es uno de los héroes para ti, de los héroes católicos romanos, y no fue más que un apóstata hijo del diablo que corrompió las Sagradas Escrituras, metiendo falsificaciones en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo esa, metió la palabrita infernum, una palabra latina, cambió la palabra Sheol, que es la original, y cambió la palabra Hades, que también es original, y también que cambió la palabra Gehenna. Todo eso lo cambió por una sola, infernum, ese barbarazo, ese criminal de la fe. Destruyó las Sagradas Escrituras, Jerónimo, comenzando con esa porquería de la Vulgata Latina. Entonces, ¿qué tengo yo que decirte a ti del infierno? Es una doctrina de demonios, así de fácil. No hay ningún impío, ahora mismo ninguna persona u hombre impío en un lugar de tormento, porque todos los muertos están en la sepultura, todos por igual, buenos y malos, todos están en el polvo de la tierra, hasta el día de la resurrección. Entonces, cuando resuciten, cuando venga el juicio, entonces se les dará el pago a cada uno. Unos recibirán la vida eterna, que son los justos, y los injustos, los malos e impíos, recibirán la muerte segunda en el lago de fuego, y allí serán destruidos para siempre. La muerte segunda es la destrucción final y total de toda la maldad y de todos los malos literalmente. De esa muerte segunda ya no hay resurrección. La paga por el pecado es la muerte. No hay nada en la Biblia que diga que la paga por el pecado es vivir para siempre sufriendo un castigo eterno, un tormento o infierno. Eso no lo enseña la Biblia en ningún sitio. Continuemos refutando lo que dice John Fall. Escuchen. Otros que no. Después, ¿qué piensa usted de Dios? ¿Jesús es Dios, sí o no? Unos me dirán que sí, otros me dirán que no. Oigan qué pregunta más estúpida. ¿Que quién es el Dios Padre y que quién es Jesús? Pregunta este sujeto. O sea, él no sabe quién es el Padre ni sabe quién es el Hijo. ¿Por qué razón no sabe? Porque él cree en un confuso Dios trino, donde el Padre y el Hijo son la misma cosa, el mismo. Ahí se le añade otra persona, el Espíritu Santo, que para ellos los católicos romanos es una persona. No es el poder del Altísimo como enseña la Biblia, sino que es una supuesta tercera persona de un Dios trino. Algo que no existe en la Biblia, ese tipo de enseñanza. Eso existe en los credos católicos, en los dogmas católicos. Es por eso que yo le digo a ustedes que toda la enseñanza, liturgia y doctrinas católicas romanas no existe ninguna de ellas en la Biblia. Ninguna. Ni una siquiera, ni la mitad de una. Es que el catolicismo al 100% está en contra del verdadero cristianismo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Juan 20, 17. Vamos a ver qué dice Jesús ahí. Jesús le dice a María Magdalena, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Entonces Jesús ve al Padre Celestial como ¿qué? Como su Padre, y también lo ve de otra forma, lo ve como su Dios. Si Jesús ve al Padre Celestial como su Dios, quiere decir que el Dios Padre es superior. Y no como dicen los credos católicos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coniguales. Eso es mentira. El Padre es mayor. Por eso Jesús lo ve como su Dios y también como su Padre. ¿Y por qué el Dios Padre es el papá de Jesucristo? Porque el Dios Padre le dio la vida. Léanse Juan capítulo 5, verso 26. ¿Qué dice ahí? Jesucristo dice de su propia boca que el Padre Celestial le dio la vida. Y también lo dice en Juan 6, 57. Que Jesús está vivo por el Padre. Ahora, ¿cuándo el Padre le dio la vida a Jesucristo? Porque Jesucristo era preexistente. Él existía en los cielos antes de convertirse en hombre.
Entonces, evidentemente, le dio la vida antes de la creación de todas las cosas, como dice Proverbios 8, versos 36 en adelante, o mejor dicho, 22 al 36, donde Dios le da la vida, engendra a un personaje descrito como la sabiduría, le da la vida a ese personaje, Dios, antes de la creación de todas las cosas. Es el primer hijo del Altísimo. Por eso Dios es el Padre de Jesucristo. Y Jesucristo lo ve como su Padre y como su Dios. O sea, más claro imposible. El Padre seguirá siendo mayor, no como enseñan los credos católicos y no como enseñan las burradas de los unicitarios, que se atreven a decir que el Padre es el mismo Hijo disfrazado. O sea, el Padre se disfrazó de Hijo. Una burrada, una cosa estúpida. Estas son las doctrinas del anticristo, las doctrinas que niegan al Padre y al Hijo. Y fíjense bien, hermanos, que cuando yo comencé la refutación, les dije a ustedes desde el principio que este católico romano John Fall de Biblia no sabe absolutamente nada. Pero es nada, nada, literalmente nada. Incluso se vio precisado a retorcer la historia de la iglesia. Entonces, sigan ustedes escuchando las preguntas estúpidas que hace aquí John Fall. Escuchen esto. Después, tenemos alma. El testigo de Jehová me va a decir que el alma se muere cuando uno fallece, ¿verdad? O sea, yo les empiezo a hacer a ustedes preguntas, ustedes verán que es un desastre total, digamos. Oigan las preguntas de este tipo. Que si nosotros tenemos alma, ¿por qué es eso de que nosotros tenemos alma? ¿Qué es eso? Lo que la Biblia enseña es que el hombre completo, óigase bien, el ser vivo completo, es literalmente un alma viviente. No es que el ser humano tenga un hombrecito invisible por dentro, un hombrecito invisible en forma de espíritu, que se llama alma inmortal. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es John Fall, que el ser humano completo es un alma viviente. Ahora, yo te lo voy a demostrar con base bíblica ahora mismo. Porque tú preguntas aquí si el alma muere, cosa que tú no crees. Tú crees en almas inmortales. Tú crees que no importa lo que el ser humano haga, sigue vivo. Aunque se muera, sigue vivo inmediatamente. Eso es lo que crees tú y la madre de las rameras que es tu iglesia, la iglesia católica, que se inventaron el cuento del espiritismo. Ustedes son espiritistas literalmente. Ustedes creen en santos que están en el cielo ahora mismo, santos que se murieron en la tierra y están en el cielo, beatificados. Santos que supuestamente están intercediendo por la iglesia y que otros están en el purgatorio y que otros están en un infierno y no se pueden morir. Todo eso es mentira del diablo. Esa fue la primera mentira que el diablo le soltó a Eva, la mentira del no moriréis. No importa lo que se haga, no moriréis, Eva. Eso se lo inventó Satanás. Pero claro que el alma muere, porque el alma es la persona completa. Yo le voy a traer el texto ahora mismo. Vamos a ver, aquí dice en Ezequiel 18:14. ¿Qué dice ahí? Perdón, 18 verso 4. Dice la Biblia, he aquí todas las almas, o sea, todas las personas son mías, como el alma del Padre, o sea, la persona del Padre. Así el alma del Hijo, o sea, la persona del Hijo. El alma que peque, esa morirá. Entonces, John Fall, si Dios el Padre dice que el alma muere, ¿por qué tú dices lo contrario? ¿Ves que tú eres un antibíblico, igual que tu madre iglesia ramera, católica romana? Que es antibíblica literalmente y totalmente. Entonces la Biblia dice que el alma muere, pero tú dices que no. Entonces, en eso la mayoría de protestantes y evangélicos tienen parentesco contigo, con la gran ramera católica, son hijas de la gran ramera, porque la mayoría de protestantes creen en almas inmortales igual que tú. ¿Ves que yo no soy protestante? Calumniador, necio. ¿Ves qué fácil se refuta tus mentiras? Entonces, como le dije anteriormente, hermanos, la desfachatez de este católico romano no tiene límite, porque él dice o piensa que el verdadero cristiano no tiene derecho a cuestionar lo doctrinal. Eso es lo que piensan los católicos romanos. ¿Por qué razón? ¿Quién le enseñó eso a los católicos romanos?
Pues los papas y los jerarcas de Roma. Porque a los papas y los jerarcas de Roma no les conviene que lo cuestionen, mucho menos su doctrina y sus acciones. No les conviene. Por eso se inventan estas fábulas como la infalibilidad papal. Se inventan esas fábulas de que un cristiano que cuestiona lo doctrinal es un protestante por eso. Así son de mentirosos y manipuladores esta gente. Pero escuchemos lo que dice aquí John Fall. Continuemos escuchando. Desastre total. Eso es lo que ha dejado el protestantismo, un desastre, un desmadre total en cuanto a la verdad del cristianismo. Pero digamos, ahí es donde ustedes se tienen que preguntar quién es el que tiene la razón y por qué, o sea, cuál fue el caldo de cultivo del hecho de que ahorita nosotros tengamos tantas diferencias. Pues sepa que el caldo de cultivo que provoca las diferencias que tenemos ahora fue tu madre iglesia ramera, la católica romana. La iglesia del diablo en la tierra, una iglesia mentirosa que retorció todas las doctrinas de la Biblia, las negó todas, sin dejar ni una, porque está en contra de todas las doctrinas bíblicas. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Preguntas tú. Pues quien esté basado en lo que dijeron los apóstoles de Jesucristo. Esos están diciendo la verdad. Entonces, yo como cristiano, si estoy basado en las epístolas del Nuevo Testamento que escribieron los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia, si yo acepto y retengo esas doctrinas y no otras, entonces yo tengo la verdad y no tú, católico romano, no tú. La verdad la plasmaron los apóstoles por revelación divina y por orden de Jesucristo. Entonces, para yo tener la verdad sobre ti, que eres un mentiroso, simplemente me basta aceptar los evangelios, lo que dijo Jesús y lo que escribieron los apóstoles. Porque en el principio de esta refutación yo te puse el texto de cómo el apóstol Pablo aconseja literalmente que tenemos que aceptar como buena y válida únicamente la doctrina de los apóstoles. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 15, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que le fueron predicadas o enseñadas, ya de palabra o por carta nuestra. ¿Y cuáles son las cartas? Las epístolas del Nuevo Testamento. Esas son las doctrinas del verdadero cristiano, no de los católicos romanos, ni de ningún protestante, sino del verdadero cristiano. Continuemos escuchando a este apóstata hijo de Satanás llamado John Fall. ¿Y quién es el que tiene la razón? Porque solamente uno es el que tiene la razón. O sea, no todos podemos tener la razón. Ahora, otra cosa que es interesante es que, por ejemplo, el testigo de Jehová va a dar razones, según él, de peso para demostrar que el infierno no existe. Pero resulta que un pentecostal va a dar razones de peso, según la Biblia, para decir: no, sí, el infierno sí existe. O sea, uno dice que sí y otro dice que no. Bueno, John Fall, ¿quién tiene la razón entonces? ¿El que dice que sí o el que dice que no? ¿Quién tiene la razón? Pues tiene la razón los apóstoles de Jesucristo, que escribieron el Nuevo Testamento. Y ellos nunca hablaron de un infierno de tormentos eternos. Entonces, ellos tienen la razón. Porque la Biblia no se escribió en latín. ¿Qué hace la palabra infernum metido en la Biblia? Vamos a ver. ¿Quién la metió ahí? ¿Quién metió esa idea de tormentos eternos ahí? Si ningún apóstol de Jesucristo habló de eso. Cuando los apóstoles lo que aseguran es, según por ejemplo Primera de Corintios 15, un capítulo entero, se habla sobre el estado de los muertos. Ahí el apóstol Pablo en ese capítulo 15 de Primera de Corintios diserta ese capítulo completito sobre cómo y dónde están los muertos ahora mismo. Están muertos en el polvo de la tierra y saldrán de allí el día de la resurrección. Punto. Eso es lo que hay. Eso es lo que enseñan los apóstoles. Por tanto, ¿quién tiene la razón? Los apóstoles de Jesucristo. Ellos tienen la razón. Tanto los pentecostales como los católicos romanos, que hablan de almas inmortales, de tormentos eternos, de purgatorio, de supuestos santos que están en el cielo intercediendo por la iglesia, de supuesta María que como que no murió, sino que está en el cielo. Todas esas son fábulas. Fábulas que nunca mencionaron los apóstoles de Jesucristo. Por tanto,
¿Quién quiere tener la razón? Solamente hay una sola forma. Una sola. Apoyar lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Quien haga eso siempre tendrá la razón. Continuemos escuchando a este apóstata que estamos aquí refutando, este católico romano llamado John Fall. Entonces, o sea, esto es demasiado complejo. Para uno poder entender por qué este desmadre, o sea, uno tiene que irse definitivamente a estudiar la historia. Fíjense este tipo. Él dice que para uno poder entender el por qué hay tantas divisiones en las iglesias y tantas discusiones doctrinales, hay que irse a la historia. Oye, John Fall, por lo que menos tú hiciste fue ir a la historia. Y cuando fuiste a la historia fue para retorcerla y mentir. Diciendo que Jesucristo fundó la iglesia católica romana. Esa blasfemia dijiste tú. Cuando esa iglesia la fundó fue directamente Satanás. Una iglesia falsa que está en contra de toda la verdadera doctrina cristiana. Todas las retorció. Entonces de ahí es donde viene el desmadre que tú estás mencionando. Es de ahí. Y ahí, de esa iglesia del diablo en la tierra, que retorció todas las doctrinas bíblicas. Ahí está el desmadre. Entonces, que un verdadero cristiano cuestione, eso no le hace protestante. Que un verdadero cristiano juzgue entre una doctrina y otra y confronte, eso no lo hace protestante. Eso lo hace un verdadero cristiano. Y tú vuelvas a preguntar aquí que quién entonces tendría la razón, pues yo te vuelvo a repetir lo mismo. Aquellos que apoyen los dichos de los apóstoles de Jesucristo plasmados en las epístolas del Nuevo Testamento, quien haga eso siempre tendrá la razón. Pero lo curioso, hermanos, es que estos católicos romanos, ellos cuando debaten, por ejemplo, con evangélicos, pentecostales, o cualquiera de esas sectas extrañas, con sobrenombres glamurosos, entre comillas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, porque ellos pueden discutir con ese tipo de apóstatas, porque son también apóstatas, así como los hijos de la gran ramera son apóstatas. Entonces apóstatas discutiendo con apóstatas. Es así como funciona este truco de Satanás. Entonces estos apóstatas creen cada uno de ellos que tiene la verdad, cuando eso no es así. El que tiene la verdad es quien apoya la doctrina apostólica. Pero escuchen ustedes lo que dice aquí John Fall, escuchen. ¿Verdad? O dista mucho de lo que cree un pentecostal también. Pero eso solamente se logra estudiando. Por eso les digo, las cosas no son así como tan fáciles. Esto es demasiado complejo. Alexander, no es un asunto de que mira, léete Efesios 4, versículo tal, del tal. Yo sé que tengo la razón, las cosas no se resuelven así de sencillo, o sea. ¿Ven ustedes que este tipo es totalmente y literalmente antibíblico? A él no le interesa lo que diga la Biblia, porque él sabe que la Biblia literalmente en montones de pasajes destruye la doctrina del catolicismo romano. Entonces a este tipo no se le puede ir con Biblia porque a él no le interesa eso. Entonces se equivocó de grupo. Porque aquí se debate la Biblia. Ese es el nombre de este grupo, Estudios y Debates Bíblicos. Entonces, ¿para qué entró aquí? ¿Qué pretendía debatir? ¿El catecismo católico? Aquí no se debate el catecismo católico. El catecismo católico tú te lo puedes pasar por la nariz y tirarlo al retrete. Eso es basura. Literalmente excremento. Eso es basura. Entonces aquí no se debate dogmas y catecismo católico. Aquí se debate las sagradas escrituras, algo que tú desprecias, porque tú mismo lo estás diciendo en este audio, que los problemas y discusiones doctrinales no se resuelven con pasajes bíblicos, lo que tú estás diciendo aquí. Pero el apóstol Pablo dice algo muy diferente, que debemos retener y apoyar las doctrinas puestas por los apóstoles en las epístolas. Lo dice un apóstol de Jesucristo, un apóstol de verdad. No un falso apóstol como el Papa de Roma, que es un falso apóstol ese. Entonces, si un verdadero apóstol de Jesucristo enseña que todo lo doctrinal tiene que ser comparado con lo que dijeron los apóstoles en las epístolas, pues ahí se resuelven los problemas. Pero John Fall dice que no,
Que no, que esto no se resuelve así, que esto es mucho más complejo. Oye, ¿por qué complejo que tú tienes, varón? Dime, tú eres un acomplejado, totalmente acomplejado, que todo lo ve complejo. Porque ¿dónde que está la complejidad? Vamos a ver. Tenemos que tener un estándar doctrinal para poder hacer las comparaciones, y hay un solo estándar. Dicen los apóstoles que hay uno solo, la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. Ese es el único estándar que tenemos nosotros los verdaderos cristianos, no los católicos romanos, sino los verdaderos cristianos. Ese es nuestro estándar, de ahí que nosotros nos apoyamos 100%, y quien se apoya ahí siempre tendrá la razón. Porque este tipo no se cansa, señores, de estar en contra de las Sagradas Escrituras. Escuchen ustedes mismos, escuchen. Tengo la razón, las cosas no se resuelven así de sencillo, o sea, y ustedes como protestantes usualmente creen que todo lo resuelven con ¿dónde está eso en la Biblia? Y ya ustedes se sienten campeones, ya póngale la corona. Ustedes ya se creen triunfadores cuando eso no resuelve absolutamente nada. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron que responder con base bíblica a este católico romano le importa un bledo? A este católico romano no le importa la Biblia, no le importa el estudio de las Sagradas Escrituras, no le importa, para él eso no resuelve nada. Oh, ¿saben por qué? Porque este católico romano dice este tipo de cosas. Porque si usted le pregunta a un católico romano, búscame al Dios Trino en la Biblia, búscame donde los apóstoles veneraron imágenes, búscame donde los apóstoles y la iglesia del siglo I adoraron a María, búscalo. ¿Dónde dice la Biblia que María subió al cielo? Búscalo en la Biblia, búscalo. ¿Dónde dice la Biblia que a Jesucristo lo pueden convertir en un pedazo de galleta de harina y sacrificarlo todos los días? Búscalo en la Biblia, búscalo. Por eso este tipo de católicos, hijos del diablo, repudian las Sagradas Escrituras. Porque la Iglesia Católica y sus doctrinas son 100% contrarios a lo que dice la Biblia. Y por eso para este católico John Fall, lo que dice la Biblia no resuelve nada, según él. Ahora, yo le aconsejo a todo verdadero cristiano que siempre se apoye en los evangelios, en lo que dijeron los apóstoles en las epístolas, y tomen el ejemplo de Hechos de los Apóstoles de cómo se conducía la iglesia. Y si usted hace literalmente eso, usted siempre tendrá la razón en cualquier debate, siempre. Porque no solamente repudia la Biblia y dice que la Biblia no resuelve nada, sino que se burla de aquellos que se defienden usando las Sagradas Escrituras. Escúchenlo. ¿Verdad? A mí me da mucha gracia, digamos, en ese sentido, digamos, hablar con un protestante, porque cree que todo lo resuelve así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, él se está refiriendo a los protestantes. ¿Cuál es el problema con los modernos protestantes, donde surgen los evangélicos y pentecostales? Que retuercen la Biblia y ponen a la Biblia a decir cosas que no dicen. Son cobradores de diezmo monetario, habladores de falsas lenguas, hacen shows grotescos en sus reuniones, cosas que no hicieron la iglesia del siglo I. Hacen muchísimos disparates los evangélicos pentecostales. Y por eso este católico romano dice eso. Y se burla. Y tiene un sentido, o sea, en un sentido, tiene que burlarse. Porque estos protestantes son también antibíblicos. Y hacen cosas que son antibíblicas y anticristianas. En esos shows que ellos llaman reunión cristiana, los evangélicos. Porque a los evangélicos se está refiriendo John Fall, porque él cree que yo soy evangélico. O mejor dicho, me acusa a mí de eso, de ser evangélico, pentecostal o protestante. Cuando ya he demostrado aquí montones de veces que yo no soy eso. Yo simplemente soy cristiano bíblico y ya, punto, más nada. Entonces fíjense cómo este tipo se burla de gente que está buscando la sabiduría en las Sagradas Escrituras. Él dice que eso le da risa a él. Óigase, que él se ríe de eso. Bueno. Gracias y paz, hermanos administradores y todos de este santo grupo. Pues quiero felicitar al hermano Alexander Hell por esta refutación.
Ha sido un estrépito para este George Fell porque en uno de los audios dijo que él estuvo debatiendo por 5 años con unos trinitarios o pentecostales y demás. 5 años aguantó el muchacho debatiendo. Y aquí sí, y aquí en un par de horas ha salido escopeteado. Vaya. Ay. Como se suele decir el refrán, el pez por la boca muere. Así ha sido. Salió huyendo, pero de todas maneras he reenviado los audios y algunos escritos a un grupo que está su otro compinche o amigo, creo que es también el York 07, y bueno, a ver si él se los reenvía o está por ahí también el Fel y el católico y los escucha. Bien, ahora en este otro audio que voy a poner aquí, John Fall pasa a explicarme que Pedro fue el primer papa. Él pasa a explicarme el por qué Pedro fue el primer papa. Pero primero dice que él no sabe. Que él no sabe cómo llegó la palabra pontificado a Pedro. Señores, pontificado, pontifex máximo, máximo pontífice, era un título de los emperadores de Roma. Ningún cristiano en ninguna parte de la historia del siglo I o siglo II, ninguno llevó el título pontífice máximo o máximo pontífice. Ningún verdadero cristiano. Pero ¿quiénes sí lo llevaron? Los papas de Roma, como siempre, los directores de la gran ramera. ¿Por qué? Porque los obispos de Roma absorbieron no solamente el poder de los césares, sino también el pontífice máximo, o sea, el máximo sacerdote o el máximo puente entre Dios y los hombres, porque eso es lo que significa pontífice máximo. Título que lo tenía Constantino, que lo tuvieron otros emperadores romanos y que al final de cuentas estos que firmaron el edicto de Tesalónica se lo entregaron al pontífice o sacerdote de Roma que fue Damaso. Valentiniano le entregó el pontífice máximo al obispo de Roma. Y de ahí comenzaron a llamarle papas y pontífice o máximo pontífice. Pero escuchen ustedes cómo lo explica John Fall. Escuchen. Otra cosa en la que se equivoca usted, Alexander Hell, es que, digamos, por ejemplo, usted dice que Pedro no fue el primer papa. Pues sí, ¿verdad? Lo que pasa es que sí fue el primer papa. Lo que pasa es que, digamos, el término de papa, ¿verdad? No sabíamos, el pontificado de Pedro no tiene nada que ver con el hecho de que si se le llamara o no papa, o digamos, o si se le llamara o no pontífice, ¿verdad? O sea, él fue el primer líder de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante aquí conocer y entender, ¿verdad? Él fue el primer líder de los apóstoles. Vaya, Pedro fue el primer líder de los apóstoles. Entonces, en el libro de Gálatas, cuando el apóstol Pablo enfrentó públicamente a Pedro y le dijo, oye, tú eres digno de condenación por judaizar a la iglesia, entonces el apóstol Pablo se estaba rebelando en contra del máximo líder de la iglesia. ¿Es lo que tú quieres decir? Tú eres un mentiroso, John Fall. Todo lo que tú dices es mentira. Es que tú no pegas ni una sola verdad, ni la mitad de una verdad. Tú eres un mentiroso garrafal. Jesucristo le enseñó a los apóstoles que ninguno podía ser uno superior al otro, sino que todos eran hermanos. Y el que intentara ser superior tenía que ser servidor de todos. Jesús no permitió el nicolaitismo entre los apóstoles, ni entre ningún cristiano. Pero sí lo enseña la Iglesia Católica Romana, que recibió el título de pontífice máximo de los emperadores de Roma, de los paganos. Eso demuestra que el Papa de Roma es un político pagano disfrazado de cristiano. Eso es lo que es el Papa de Roma, ese corrupto pedófilo, sodomita, asesino y ladrón. Continuemos escuchando a este apóstata antibíblico, hijo de la gran ramera católica, John Fall. Eso es lo importante aquí conocer y entender, ¿verdad? Él fue el primer líder de los apóstoles.
el obispo puesto a la cabeza de los demás apóstoles. Y esto, digamos, uno lo empieza a notar, digamos, de entre la misma escritura, ¿verdad? Uno empieza a notar esto, pero bueno, igualmente yo tendría que empezar a mandarle este versículo y este otro para que ustedes vayan analizando, por ejemplo, que él fuera el primero, digamos, en las listas que daban los apóstoles, siempre ponían a Pedro de primero. Que en las listas que hacían los apóstoles, Pedro siempre iba de primero. Oye, pero no dio ni un texto que dijera eso. Ni un solo texto dio para confirmar lo que él está afirmando. Que en las listas o cartas o qué sé yo de los demás apóstoles siempre ponían a Pedro de primero. Pero él está citando que la Biblia lo dice, señores. Óigase, él está diciendo que la Biblia dice eso. Dime, John Fall, ¿y dónde está el texto que lo diga? No pusiste ni uno y nunca lo vas a poner. Porque eso no existe en el Nuevo Testamento, ni en ninguna parte de la Biblia. Que el apóstol fue la cabeza de apóstoles. Eso es mentira tuya. Mentira tuya literalmente. Pero es un mentiroso, un hijo de la gran ramera. Por eso es un mentiroso. Y retorcedor de la Sagrada Escritura y retorcedor de la historia de la iglesia. Entonces no existe nada en el Nuevo Testamento que diga que el apóstol Pedro era cabeza de los demás apóstoles. Eso es mentira tuya. Una pregunta que yo le hice antes de ayer a este John Fall fue: oye, John Fall, si Pedro fue el primer papa y hay una sucesión de papas Pedros, yo quisiera que tú me digas el nombre y la fecha del sucesor literal de Pedro y por qué en Roma. Pues yo quisiera que algún católico romano me dé ese dato, esos datos que no aparecen en ninguna parte de la historia de la iglesia. Señores, se murió Pedro. Ay, sí, se murió el buen apóstol Pedro. Se corre la noticia por todas las iglesias del Imperio Romano. Se reúnen los obispos porque se murió Pedro. Y dicen los obispos: bueno, como hay una sucesión de Pedros, y Pedro es el más importante en todo, por encima de todos los apóstoles, por tanto el sucesor también tiene que ser por encima de todos los apóstoles, pues vamos a elegir a fulanito. Estamos en el año tal, y fulanito será el sucesor de Pedro. Yo quisiera que me den la fecha, el dato, el nombre de ese fulanito. Yo no estoy pidiendo mucho, John Fall. Simplemente dame el nombre de ese fulano que sucedió a Pedro en Roma. En Roma, tomó el lugar de Pedro y fue el más importante de todos los cristianos. Dame el nombre y la fecha de ese acontecimiento, John Fall. Porque lo que enseña la Biblia es que el ministerio apostólico del cual Pedro era participante, ya eso concluyó. ¿Cuándo? Cuando murió el apóstol Pablo. Pablo fue el último de los apóstoles. El último al cual Jesucristo se le apareció en persona y lo constituyó apóstol. El último de todos. Porque hay requisito para ser apóstol. Y el trabajo de los apóstoles era, en principio, poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Ese era el trabajo de los apóstoles. Para que de ahí en adelante la iglesia sobreedificara sobre ese fundamento. Por todos los siglos. Hasta que Jesucristo regresara. Entonces el último apóstol, el último de todos, fue el apóstol Pablo. El último. Pero qué curioso que los papas de Roma se autotitulan apóstoles. Ah, ellos son apóstoles. Ajá, y ellos vieron a Jesucristo cara a cara. Ellos hacen milagros y prodigios como lo hacen los apóstoles, que son las señales de apóstol. Ningún papa de Roma hace eso. Y ningún papa de Roma ha visto a Jesucristo, ni ha sido instituido por Jesucristo. Habrán visto al diablo, a ese sí. Porque el diablo es el papá literal de todos los papas de Roma, literalmente. Entonces, no existe ninguna sucesión de Pedros, porque como apóstol, el ministerio apostólico ya caducó cuando el fundamento doctrinal de la iglesia fue puesto y el último apóstol fue el apóstol Pablo. Saludos, hermanos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, en uno de los audios que dio este hijo de la gran ramera del York, John creo que llama.
en uno de esos audios que él dio, él dice que fue y es algo de lo que se ufanan todos estos hijos de la gran ramera, porque ellos se han inventado el cuento de que ellos inventaron la Biblia, es que así lo dicen. Así lo dicen. De hecho, yo he visto unos videos donde debate este cura católico de Luis Toro con evangélicos, y él se ufana diciendo que ellos crearon la Biblia. Oiga pues, ellos son los creadores de la Biblia según ellos, cuando la Escritura deja claro que Dios, los oráculos, o sea, la palabra, le fue a los judíos. Pero ahora estos dicen que no, que fue dada a ellos. Y también le fue dado los oráculos a los apóstoles que eran judíos. Les fue dado los oráculos, o sea, el resto de las escrituras, como lo dice Pablo en Primera de Corintios. En uno de sus audios, este se ufana diciendo de que ellos crearon la Biblia, y que hasta que la Iglesia Católica creó la Biblia es que se conocen los cánones, lo cual es una burda mentira del mismo Satanás. Fíjense bien, el apóstol Pedro, que pastoreaba, que era uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, habla de los escritos del apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pedro en Jerusalén conocía los escritos del apóstol Pablo enviado a las iglesias. Esto demuestra que cuando Pablo hacía cartas para cierta determinada iglesia, lo más seguro es que hacía copias, las cuales eran enviadas a las otras iglesias. Por eso Pedro conocía muy bien estos escritos del apóstol Pablo. Y dice que los necios, ¿cierto? Los indoctos, los que no tienen el Espíritu de Dios retuercen para su propia perdición, como lo hacen estos católicos romanos, que retuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces aquí el apóstol Pedro me demuestra, en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, que los escritos de los apóstoles eran conocidos en todas las iglesias. Y voy a mostrar una prueba más. En Colosenses capítulo 4, verso 16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Fíjense bien, Pablo había enviado una carta a la iglesia de Laodicea, que, ojo, no aparece en el canon católico romano. Y nosotros tenemos esa carta. Y se muestra claramente en esa carta por qué la iglesia católica romana, la iglesia de Satanás en la tierra, excluyó esta carta. La excluyeron. Nosotros tenemos esa carta. Y también que los de Colosas leyeran la carta de los laodicenses. O sea, tanto los de laodicenses leyeron la carta a los colosenses como los colosenses leyeron la carta que fue enviada a los de Laodicea. Fíjense que aquí hay una demostración más de que las cartas enviadas por el apóstol Pablo en las iglesias que él fundó entre los gentiles eran leídas en todas las comunidades cristianas, en todas las casas donde se reunía la iglesia. Por lo tanto, se cae esa mentira satánica y diabólica de la gran ramera católica, la iglesia de Satanás en la tierra, de que ellos fueron los que inventaron la Biblia y que no todas las iglesias conocían las cartas. Eso es totalmente falso. Además tenemos documentado, escuchen bien, que los padres de la iglesia conocían muy bien todas las cartas de los apóstoles. Los padres de la iglesia en el primer siglo citaron todos los libros del Nuevo Testamento en sus escritos. Todos. Paso palabra. Continuemos escuchando el audio de John Fall. Oigan bien. De ser importante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó
luego de que los apóstoles murieran, ¿quiénes fueron los encargados? ¿Quiénes fueron los encargados en las comunidades cristianas cuando los apóstoles habían muerto? ¿O es que ustedes creen que la historia del cristianismo se acabó una vez que fue escrito el último libro de la Biblia en el Apocalipsis? O sea, este tipo siempre vive conjeturando y tirando acusaciones al aire. Oye, pero ¿cómo nosotros vamos a creer que el cristianismo se detuvo cuando murieron los apóstoles? Que tú eres bruto, compadre. Lo que sí es bíblico es que el apóstol Pablo fue el último apóstol. Ya no hay más apóstoles porque el fundamento doctrinal ya fue puesto. Por tanto, cuando los papotes de Roma, esos mentirosos hijos de Satanás, se autotitulan apóstoles, son mentira, son apóstoles del diablo. Eso sí. Pero ¿qué sucedió con la iglesia luego que los apóstoles murieron? Bueno, siguió habiendo maestros, siguió existiendo pastores, evangelistas y los demás ministerios. Y la iglesia se siguió sobreedificando, ¿pero sobre qué? Sobre el fundamento que ya estaba puesto, el cual es Jesucristo, y sobre la doctrina apostólica escrita en las epístolas. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, verso 10. En adelante dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces el fundamento es Jesucristo perpetuamente, no ninguna sucesión de Pedros. Y lo que tenemos que hacer, o sea, lo que sucedió luego que los apóstoles murieron, como ya no hay más apóstoles, lo que la iglesia le constituye o le conviene hacer, e hizo en realidad, fue seguir edificando encima del fundamento que pusieron los apóstoles, que es la doctrina cristiana dictada por los apóstoles de las epístolas. Y entonces ahí por los siglos hasta que llegue Jesucristo, la iglesia tiene que ir construyendo ese edificio usando los mismos materiales que usaron los apóstoles de Jesucristo, o sea, las doctrinas que ellos enseñaron. Miren cómo dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo puso el fundamento, pero no de todas las iglesias en general. Él está hablando aquí literalmente a la iglesia de los Corintios. Ahí en la iglesia de los Corintios, Pablo puso el fundamento. Y sobre ese fundamento se sigue edificando la iglesia. Ahora, antes del apóstol Pablo convertirse a Jesucristo, ya existían iglesias. Y tenían fundamento doctrinal. Claro que sí, ¿quiénes los pusieron? Los demás apóstoles que existieron antes de Pablo. Por tanto, Pablo no es el único fundador de las iglesias. No, todos los apóstoles en general lo hicieron. Que no eran simplemente 12 apóstoles contando a Matías, sino muchos más apóstoles. Como por ejemplo Pablo y Bernabé, que también eran apóstoles, aparte de los 12 donde se incluye Matías. Había muchos apóstoles en ese tiempo, muchos apóstoles. Pero el último de todos, que fue llamado literalmente por Jesucristo en persona, fue el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Fue el último de todos. Ya no hay más apóstoles. Por ende, los papas de Roma, cuando se autotitulan apóstoles, literalmente son apóstoles por el diablo. Continuemos escuchando a este católico romano, John Fall. ¿Es que ustedes creen que la historia del cristianismo se acabó una vez que fue escrito el último libro de la Biblia en el Apocalipsis? ¿Verdad? Porque ustedes, como les digo, todo lo resuelven de que es que eso no lo vemos en la Biblia. Eso no lo vemos en la Biblia. Ustedes creen que todo se resuelve así. Ven ustedes nuevamente que este tipo aborrece las Sagradas Escrituras. ¿Qué la aborrece? Como todo católico romano, es que ellos no creen en la Biblia. No lo creen en la Biblia porque el catecismo y toda liturgia católica romana está literalmente en contra de la Biblia. Entonces la Biblia los contradice a ellos. Por eso ellos aborrecen las Sagradas Escrituras. Las aborrecen, señores. Cuando llegó la Edad Media, luego que el Papa de Roma, que ya por ahí, como yo le expliqué la historia, obtuvo el poder de esos emperadores, que le dieron el poder, la autoridad imperial de poder perseguir y destruir a quien sea que se lo pusiera. Ya entrada la Edad Media, ¿qué hicieron los papas de Roma? ¿Qué hicieron los sacerdotes y obispos? Perseguían a la gente
y hasta los mataban por el único pecado de tener una Biblia en su casa. Eso llegaron a ser esos barbarazos hijos del diablo. Y eso está en la historia y nadie lo puede despintar. Inquisición, matando gente porque una persona tenía la Biblia en su casa y en su propia lengua. Por eso asesinaban a las personas. Las mataban. Quemaban vivo a la gente, como pasó con Wycliffe, que tradujo la Biblia al inglés. Por eso lo mataron. Y mucha gente que en ese tiempo, como la persecución era fuerte, el catolicismo en contra de otros cristianos, por el simple hecho de esos cristianos tener la Biblia en su idioma, los perseguían y los mataban, pues hubo tráficos de Biblia. A escondida, la gente analizaba la Biblia, la gente la reproducía, a escondida, a expensa de que lo mataran. Como evidentemente muchos murieron en la hoguera por la gran herejía de tener una Biblia. Y eso está en la historia. Y estos católicos romanos, hijos del diablo, ante Dios tendrán que dar cuenta el día del juicio por todo lo que han hecho estos líderes católicos. Y esta feligresía que sabe de esta historia, porque lo saben, y apoyan a estos jerarcas del diablo del catolicismo y no los denuncian, irán por el mismo camino que van sus jerarcas delante de Dios. Van de nargas para el lago de fuego a ser destruidos. Señores, pero lo que continúa diciendo este hijo del diablo John Fall, porque señores, que es increíble. No es que uno se deleite insultando a nadie, pero yo entiendo a Jesucristo cuando le decía hijo del diablo a los fariseos y maestros de la ley, por mentirosos y asesinos que eran, porque retorcían la verdad, porque retorcían la ley de Dios, porque lo retorcían todo. Oye, así yo entiendo a Jesucristo, yo lo entiendo, con ese hipócrita, serpiente, hijo de su padre el diablo. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, podridos por dentro y por fuera bonito. Yo lo entiendo. Porque escuchen lo que continúa diciendo este sujeto aquí. Él continúa diciendo que en las iglesias, luego que murieron los apóstoles y esa generación del siglo I como que murió, que los cristianos no tenían Biblias. Que no tenían las Sagradas Escrituras. Este mentiroso, porque es un mentiroso hijo del diablo. En toda la historia del cristianismo, las escrituras siempre han estado ahí, siempre. Que en ese tiempo era más difícil porque era a manuscrito, era a mano. Sí, claro, era más difícil. Pero toda congregación, toda, tenía una versión del Nuevo Testamento. Y tenía el Antiguo Testamento también, porque eso lo guardaron los judíos, los israelitas. Entonces tenía ambas cosas. Las epístolas de los apóstoles que eran reproducidas a mano, y también tenían el Antiguo Testamento. En todos los tiempos, luego del primer siglo sucedió eso. En toda congregación, claro que había una Biblia. Ahora que todos los miembros de la iglesia tenían una, no, eso no, así no. La mayoría que tenían riquezas y que tenían cierto poder, sí podían poseerla porque era bien cara. Ahora, toda congregación, ningún pastor se iba a parar ahí a hablar lo que le daba la gana, de inventarse doctrina. Tenía que ir a la escritura obligado. ¿Y cuáles eran las escrituras? Las epístolas, que eran leídas en todas esas congregaciones, luego que los apóstoles murieron. Por ejemplo, léanse ustedes Colosenses 4:16, para que ustedes vean lo que dice ahí. Cómo las cartas de los apóstoles eran llevadas de iglesia a iglesia. Y claro que ahí las reproducían. Las reproducían. No había congregación que no tuviera epístola de los apóstoles. No había. Sin embargo, este John Fall dice que no. Escuchen lo que este sujeto dice aquí. ¿A dónde se fue expandiendo? ¿Cómo fue evolucionando el pensamiento cristiano de aquella época? ¿Verdad? Ustedes pierden totalmente el hilo de todo eso por el solo hecho de creer que todo lo van a entender, de que si está en la Biblia, sí, si no, no. O sea, por favor. De hecho, digamos, antes del siglo IV, cuando todavía la Biblia no estaba compilada como la conocemos hoy, como les digo, los cristianos ni siquiera tenían la oportunidad de tener una Biblia como la tienen ustedes. Entonces ellos no andaban en esa payasada en la que ustedes se ponen de decir, dígame una cosa, un ejemplo, no sé, Clemente de Alejandría, un ejemplo.
Ya ustedes pueden ver, él dice que no, que antes del siglo IV los cristianos, ningún cristiano, ninguna congregación tenía Biblia. Dice este payaso, este mentiroso hijo del diablo, cuando la historia demuestra todo lo contrario. Todas las congregaciones en todos los tiempos de la era cristiana han tenido Biblia. Dios siempre ha tenido ese testigo, ese testimonio escrito, siempre, siempre. La Biblia nunca ha dejado de existir, siempre ha estado en todas las congregaciones cristianas. Claro que en ese tiempo, repito, era difícil porque era escrita a mano y era bien cara, pero toda congregación, los pastores tenían eso en las congregaciones y no podían ir a predicar sin tener esa escritura a mano, porque era una orden apostólica. Las cartas o epístolas de los apóstoles tenían que ser leídas en todas las congregaciones. Pero que es repugnante las cosas que John Fall dice aquí. Es que es un mentiroso al sumo grado. Escuchen esto. Tener una Biblia como la tienen ustedes. Entonces ellos no andaban en esa payasada en la que ustedes se ponen de decir, dígame una cosa, un ejemplo, no sé, Clemente de Alejandría, un ejemplo, ¿verdad? Obispo de tal lugar, ¿verdad? Los cristianos no se ponían en esas payasadas que ustedes se pondrían. Clemente de Alejandría, decime una cosa, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? Por favor, ese tipo de cosas no se hacían, esas preguntas no se hacían. Pero este tipo es imbécil. Bueno, claro que tiene que decir ese tipo de mentira para poder escudarse. Ahora, si ustedes van a 1 Corintios 14, se darán cuenta que en las reuniones cristianas había momentos de debates luego de la predicación. Como dice el apóstol Pablo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Literalmente lo está diciendo el apóstol, que había momentos de debates en la congregación, de preguntas y respuestas. Pero este católico romano dice que no, que no. Entonces, si en el siglo I, en la iglesia fundada por los apóstoles, había momentos de debates, como dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, ¿en qué se fundamentaba entonces las preguntas y las respuestas de esos debates? Era en las epístolas de los apóstoles, eso es evidente, señores. Es que no hay que tener tanta inteligencia para saberlo. Si el apóstol Pablo dijo claro, que tenemos que retener las doctrinas enseñadas por los apóstoles, sea de palabra o por carta nuestra. ¿Y qué lo dice Pablo literalmente? Entonces, ¿qué es lo que se debatía? Las epístolas. Cuando el pastor u obispo terminaba de predicar o algún profeta decía algo, los demás tenían que juzgar, como hacían los bereanos. Fue el apóstol Pablo a predicar a los bereanos. ¿Y qué hicieron los bereanos? ¿Qué hicieron los bereanos? ¿Fueron a las escrituras? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué aquí John Fall dice que no? Porque es católico romano. Por eso dice que no. Porque es un hijo de la gran ramera. Por eso. Miren, hermanos, aquí les he dejado a ustedes en el chat un estudio que yo tengo en mi Facebook, titulado Refutada la mentira satánica de que el Nuevo Testamento fue un invento de Roma ordenado por el emperador Constantino. Esto está dedicado a los gnósticos Nueva Era, que dicen que todo el Nuevo Testamento, recopilación de la Biblia, la hicieron los católicos romanos. Eso es mentira. Antes del siglo IV, por ejemplo, el siglo I, II y III, claro que ya estaba el Nuevo Testamento organizado, claro que sí. Y ahí están los datos en ese estudio que les dejo a ustedes aquí en el chat. Porque podemos disertar todo eso, claro que se llevaría bastante tiempo. Entonces entren ustedes mismos al chat, aquí a este estudio que tengo en mi Facebook, y ahí podrán analizar los datos. Y verán que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se usaba en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III también, antes de levantarse la gran ramera católica romana. Que luego que se levantó la Iglesia Católica Romana, tomaron y reunieron los cánones y esas cosas. Sí, claro que sí, pero eso ya existía como quiera. Ya existía como quiera. Ahora, cuando los católicos, jerarcas católicos, como por ejemplo Jerónimo, que era un papista,
recopiló o hizo una edición como la Vulgata Latina, contaminó la Biblia, contaminó la Sagrada Escritura, metió una palabra latina llamada infernum, oigan. Aparte de eso, puso textos añadidos que en la Biblia original no existe, como por ejemplo el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa frase no existe en los originales de la Biblia, no existe. No existe. Entonces lo que hicieron los católicos fue corromper la Sagrada Escritura. La corrompieron. Pero de que existían recopilaciones bíblicas antes de levantarse la gran ramera, claro que sí. Y ahí están los datos en ese estudio que yo estoy dejando aquí en el chat. Señores, por las mentiras históricas de este John Fall son garrafales, da vergüenza ajena. Él dice que en todo el transcurso de la era cristiana, quienes transcribieron esa escritura a mano, claro sí, era manuscrito, eran a mano, eran monjes católicos. Cuando ya hemos visto con la historia misma que católico se comenzó a aplicar literalmente a la iglesia de Roma, la iglesia que se pervirtió, fue en el edicto de Tesalónica en el año 380. Ya eso lo vimos con la historia. Entonces, ¿quiénes antes de levantarse la gran ramera editaba a mano las escrituras? Los cristianos. No tiene que tener sobrenombre de monje católico, para nada. Simplemente escribas cristianos. Eso es lo que hay. Pero escuche usted lo que dice John Fall. Una Biblia costaba un mundo tenerla, ¿verdad? Porque tenía que ser escrita totalmente a mano. Entonces, esta era tarea de monjes católicos. Que eso era tarea de monjes católicos. ¿Y por qué tú no dices, varón, que en la Edad Media los jerarcas católicos mandaban a la hoguera y asesinaban a las personas por tener una Biblia en su casa? Y que a los cristianos no se les permitía estudiar la Biblia por sí mismo, a menos que tuviera al lado a un sacerdote católico. ¿Por qué tú no dices eso también? Ah, eso tú no lo dices. Ah, pero tú di que sabes de historia, varón, y entonces, explícame. Pero eso tú no te atreves a hacerlo, ¿verdad? No te atreves a decir eso. Cuando si fuera por la iglesia católica, si fuera por esa iglesia del diablo en la tierra, las Sagradas Escrituras no existiría. Por eso se inventaron el catecismo, por eso se inventaron un montón de doctrinas de demonios, de liturgias y de fanfarronerías que hacen en sus cultos, en sus misas. Si fueran por ellos, la Biblia no existiría, que incluso la corrompieron añadiéndole cosas que no tenía. Muy bien, ya el audio de este fanfarrón, John Fall, ya está culminando. Vamos a ir escuchando ya las últimas partes. Estos son temas tan amplios y tan extensos que igualmente no es tan sencillo como les digo. Esto es demasiado largo, digamos, como para explicar. Y casi que les digo, y sin afán de ofender, pero hablar con protestantes es como hablar con chiquitos pequeños, y uno tiene que empezar a explicarles todo como así, ¿cómo les digo? Digamos, como cuando uno habla con pequeños, con chiquitos pequeños, uno tiene que ir así, vea, papito, las cosas no son así, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer eso. O sea, así se siente uno hablando con un protestante. Escucharon la fanfarronería de este John Fall. Bueno, John Fall, que tú hagas eso con un protestante, o con un testigo de Jehová, o con un mormón, que tú lo trates como un niño, como un estúpido que no entiende, un estúpido. Mira, aquí enseñaste así, el pasito, así. Claro, con esa gentuza, claro, con ese tipo de gente tú puedes hacerlo y referirte a ellos de esa manera tan fanfarrona. Con ellos sí, pero no con nosotros. Con nosotros no. Con nosotros chocaste contra un ferrocarril y te hemos arrollado en todo el sentido de la palabra. Que saliste corriendo de este grupo, huyendo. Eliminaste tus audios creyendo que no te lo iba a poder refutar, y como quiera te lo estoy refutando. Porque sabías que cuando te abriera el chat no ibas a poder argumentar absolutamente nada. Entonces, ¿quién es ahora mismo que se siente
como un hombre sabio que tiene que meterle la sabiduría por cucharita en la boca. Somos nosotros a gente como tú, John Fall. Como tú, un engañado por la gran ramera católica romana. Literalmente un hijo de la gran ramera eres tú. Entonces a ti es que tenemos que darte la cosa como por cucharita, a ver si entiende. Pero qué va, la necedad tuya llegó al límite. Muy difícil que gente como tú, fanático del catolicismo y defensor de los pedófilos, sodomitas, asesinos, ladrones y mentirosos que gobiernan esa iglesia del diablo en la tierra, tú defendiendo eso, pues definitivamente, varón, no veo un futuro bueno para ti delante de Dios en el día del juicio. Y claro, este audio termina así mismo, en total fanfarronería. O sea, el John Fall se cree superior. Bueno, se cree superior a los protestantes, porque él se está refiriendo literalmente a los protestantes. Escuchen lo que dice John Fall. Papito, las cosas no son así. Usted tiene que hacer esto y tiene que hacer eso. O sea, así se siente uno hablando con un protestante. Porque como hay cosas, pero hay una montaña de evidencia que ustedes no conocen, que uno tiene que empezar así, vea, así como si fuera, digamos, una cucharadita de un alimento que apenas así usted pueda masticar, porque no, o sea, es algo increíble con los protestantes, pero bueno, ahí luego sigo conversando porque ahorita tengo que ir a ¿Vieron ustedes la fanfarronería de John Fall? Bueno, John Fall, tú te creerás superior a los protestantes. Claro que sí, tú puedes juzgar como a ti te dé la gana, pero nunca serás más sabio ni superior a un cristiano bíblico, que está fundamentado en la doctrina apostólica del Nuevo Testamento, que solamente acepta como buena y válida lo que dijeron los apóstoles en las epístolas. Nunca tú podrás argumentar en contra de un cristiano así, porque un cristiano apostólico de verdad siempre tendrá la razón, por encima de cualquier católico romano y por encima de quien sea. Bueno, hasta aquí el tema con el John Fall. Ya terminé los audios que él borró. Él creía que yo no iba a poder refutarlo porque los borró, y como quiera yo los tengo aquí. Ya ha quedado todo refutado. El asunto de la sucesión de Pedros o papas, ya creo que el hermano Javier refutó una parte ahí, así que ya no hay mucho que argumentar sobre eso. Ya ustedes pueden ver el raciocinio que tienen estos católicos romanos fanáticos, cómo son antibíblicos literalmente, cómo son antihistoria de la iglesia también. Tienen que retorcer la historia de la iglesia y todo lo retuercen. Oye, pues si tuvieron la desfachatez de contaminar la Biblia, metiéndole versículos que no existieron en los originales, imagínense hasta dónde puede llegar la cachaza y la caradura de estos católicos romanos. Entonces, voy a abrir el chat ahora, hermanos, para que el resto de hermanos pueda también participar y dar sus opiniones sobre estos debates y estas refutaciones que le he hecho a este católico romano llamado John Fall. Gracias y paz para todos mis hermanos en la fe. Les habla José Junior. Bueno, emocionante todo esto, lo que he estado escuchando en el grupo, los debates que se han venido haciendo, la refutación tan enérgica que los hermanos pues han hecho, enseñando correctamente la Biblia sobre el tema no solamente del bautismo. Escuché los excelentes aportes de todos los hermanos. Los felicito a todos, sin excepción de ninguno, que defendió el bautismo para la salvación, porque es bíblico. Y también estoy escuchando la magistral refutación que está recibiendo este católico tramposo, que se ha puesto ahí a borrar los audios de él, parece. Esto es increíble. Así que este católico cree que entró en cualquier congregación de esas de sectarias. No sabe que viene aquí a chocar con rocas. Es sólidas en la fe.
Así que los felicito a todos, te felicito, hermano Alexander Hell. Y este sujeto aquí, no sé, bueno, el John Fall, yo creo que es el mismo, católico, mentiroso y deformador de la Biblia, pregunta, ¿quién es María para ustedes? Ok, déjame decir esto a los católicos. María es la Madre de Dios y está en el cielo intercediendo por nosotros. Está vivita allá arriba. Es la Madre de Dios. ¿Eso es lo que tú quieres escuchar? Ah, y hay que adorarla también. ¿Eso es lo que tú quieres escuchar, católico? Pues no. María fue la Madre de Jesús en la tierra y está en la tumba, o sea, en el polvo de la tierra, esperando por el día de su resurrección. Y punto. Y tenemos que respetarla así, como la Madre de Jesucristo, pero no la Madre de Dios, amigo. Sépalo. Saludos, hermanos, gracias y paz. De este lado, su hermano Javier, República Dominicana. Quiero felicitar y darle las gracias al hermano Gel por tan tremenda refutación histórica y bíblica, hermano, que has dado a este católico romano John Fall. Y yo le aconsejo a John Fall que no diga borrón y cuenta nueva, no, refute lo que el hermano Gel estuvo diciendo ahí la tarde entera, refútele porque usted es católico romano y usted cree que está hablando con protestantes. Aquí nosotros los administradores ninguno somos protestantes, somos estudiantes de la Biblia. Ya que usted entró a la congregación, usted tiene acceso a escuchar la refutación de estatales. No diga borrón y cuenta nueva, porque ahí queda usted siendo un cobarde, déjeme decirle. En lo específico. Este no es un grupo de protestantes. Usted se equivocó y chocó, como dijo el hermano Gel, con una pared, déjeme decirle. Así de claro. Y lo otro es que borrar esos audios que usted había puesto ahí. Aquí nosotros tenemos un comando que los rescatamos como quiera y los refutamos, indiscutiblemente. Entonces, yo lo que le aconsejaría a usted, en vez de poner el tema de María de una vez ahora, vaya, escuche los audios y refute al hermano Alexander Hell. A ver si usted puede. ¿Qué pasa, hermano Hell? Estas preguntas que está haciendo este católico son preguntas capciosas. Lo que me vino fijando es que, como él dice, que hay una gran confusión en el sistema iglesiero apóstata y supuestamente que ellos tienen la gran verdad, que ellos son los que sea la verdad, y esos protestantes salen de ahí. Él está tratando como de ver si nosotros tenemos alguna doctrina protestante para decir, usted ve que usted es protestante, usted cree en el infierno eterno, igual que nosotros. Usted cree en la inmortalidad del alma. Usted cree que cuando una persona muere, si es buena va al cielo, igual que nosotros. Y si es mala, pues se va al Hades, donde él supuestamente fue. Usted cree que el ser humano tiene un alma inmortal. Usted cree en la Trinidad. O sea, todo lo que él ha tratado de hacer es buscar alguno de esos argumentos del sistema iglesia apóstata para ver si nosotros pues tenemos esa misma doctrina y decirle ustedes forman parte de la gran apostasía, la gran Babilonia que lo llama él, pero él tiene que saber que la gran Babilonia es la iglesia católica romana, como lo dice Apocalipsis. Ella es la madre de todas esas iglesias protestantes. Ahora, observe, hermano Gel, que todos esos argumentos, pues esos son los argumentos que cree él y que creen los evangélicos. La Trinidad, que Cristo murió en una cruz, que Cristo resucitó un domingo, que supuestamente hay un alma inmortal, los sufrimientos eternos en el infierno, llamado por Jerónimo infierno. Todo eso lo cree él y los protestantes. O sea, yo quiero saber de dónde él dice que hay una confusión entre los protestantes, si todas esas doctrinas del diablo fueron ellos que se inventaron, los católicos. Es de ahí que procede todo eso. De él, de su madre. ¿Y quiénes la repiten? Los mismos evangélicos, igual que ellos. Entonces, ellos son hermanos en la fe porque tienen la misma doctrina. Por eso le llaman hermanos separados. Pero todo lo que él ha tratado aquí, hermano Heli, hermanos, es buscar algún argumento doctrinal que nosotros supuestamente tengamos en común con los evangélicos, con el sistema iglesia apóstata, para tirarnos a nosotros de protestantes. Por eso que él está, si yo te pregunto,
Para ti, ¿quién es Jesús? Es Dios. Porque ellos saben allá afuera, los católicos, que todos los evangélicos dicen que Jesús es Dios. Claro que sí, que es el Padre. Entonces, esa es la artimaña del diablo de este católico neófito que niega la Sagrada Escritura, que no cree la Biblia. Y eso era lo que él estaba tratando de hacer. Y yo sé que tú lo captaste. Pero para muchos que no captaron eso, eso era lo que él estaba buscando. Acusarnos a nosotros de protestantes. Pero vuelvo y repito, cuando él dice gran confusión, ¿quién fue que metió esa confusión del diablo asquerosa que existe en el sistema de iglesia apóstata? ¿Quién fue? Todas esas doctrinas proceden de la misma iglesia de Satanás aquí en la tierra, de la iglesia de él. Y él dice que la confusión, pero vamos a ver, hijo del diablo, la confusión procede de tu iglesia. Y ahí fue que salieron todas esas doctrinas del diablo que se esparcieron como pólvora por el mundo entre todas esas hijas de la gran ramera. O sea, los culpables de todo eso son ustedes. Ustedes, abominables idólatras. Son ustedes que son idólatras, le enseñaron a ser idólatras a todo el sistema iglesiero, que está maldito por Dios por enseñar doctrinas de demonios, al igual que ustedes. Otro evangelio diferente. Lo que hay que analizar el asunto en el contexto que se está hablando. Segunda de Pedro 1, verso 20 en adelante, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pedro? Que ya la profecía tiene su interpretación. ¿Cuál interpretación? Lo que los apóstoles le dieron. ¿Cuáles apóstoles? Los apóstoles del Nuevo Testamento. Nosotros los cristianos lo que tenemos que aceptar la interpretación que ya los profetas y los apóstoles de Jesucristo le dieron a la Escritura, sin quitarle ni añadirle. Esto no es un asunto que un católico romano, un sacerdote de esos pedófilos, de esos violadores de niños, de esos sodomitas, sean los únicos que pueden interpretar la Biblia. Eso no lo dice el texto. Cualquier persona puede entender la Biblia y tener su mente enfocada en que la interpretación ya fue dada por los profetas y por los apóstoles de Jesucristo. Positivo, hermano Gel. Es que eso no es menos de ahí, hermano, indiscutiblemente. Y mire, ya se dio la explicación, hermano, en el año 380, que esos dos hijos del diablo que usted estuvo mencionando en el día de ayer, fueron entre ellos y luego esos papas, esa gente, de ahí para acá, esa gente hicieron con las escrituras lo que le dio la gana. Oiga, hermano, y eso es lo que por aquí nosotros estamos diciendo específicamente, claro, que ningún católico romano, que la palabra católico romano no viene de la Biblia, ni tiene que ver, hermano, esto no tiene que ver con los evangelios, eso no tiene que ver con el Señor Jesucristo, eso no tiene que ver con nada de lo divino, porque fue una cosa ligada con ese gobierno, con esa gente asesina, pedófila, que ellos no fueron quienes fueron inspirados para escribir nada, sino para retorcer las escrituras y meterle todos los errores, interpolaciones y toda la porquería que le dio la gana de hacer. Oiga, entonces hoy, esa gente, pero entonces usted le dice una cosa a ellos, Gabriel, y es que el convencimiento de ellos, óigame bien, es una cosa que lo tiene a ellos ya. Que óigame, que ni que baje un ángel del cielo decirle que eso no es así, no lo van a creer. Ellos prefieren creerle a esos líderes mentirosos, pedófilos, así mismo asesinos, gente engañadora, que oiga, han montado un emporio multimillonario atento a mentira y engaño en lo específico. Entonces, tal como usted está especificando ahí, tal y como lo dice las escrituras, hermano, eso no es menos de ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice, ¿verdad? Que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, como ellos mismos lo hicieron. Ya los apóstoles habían dicho eso, por eso Pablo dijo que si aún un ángel del cielo vino a decir una cosa diferente a la que ya ellos han plasmado, sea maldito. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Qué han hecho los católicos romanos? Exactamente, cambiar lo que los apóstoles pusieron ahí. Y así dicen de que católico, apostólico, romano. ¿Apostólico de qué? ¿Acaso los apóstoles mandaban a asesinar gente así como ellos hicieron?
Pero venga acá, de por Dios. ¿Acaso los apóstoles eran pedófilos? ¿O mandaban a esos líderes o dejaron escrito algo por ahí de que había que violar al niño? Y violar a monjas también. Y todo eso. Y asesinar gente así como yo lo hicieron. Ven acá, pero a esa gente no le cabe esa palabra de apostólico de por Dios. Pero para nada, para nada. Entonces, el ecumenismo, según está creciendo cada día y están metidos donde quiera, en esta congregación que estamos por aquí, lamentablemente el caso, se le peló el billete, déjeme decirle. Porque eso por aquí no lo vamos a aceptar y tenemos prueba y base para decirlo, sencillamente. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.